A ver, antes de empezar esta clase, revisé las tareas de ustedes, la última que me enviaron. A ver, solo hay una noticia ahí. ¿Qué pasó Kevin Cruz y compañía? ¿Por qué me mandaron un proyecto? Ustedes me han mandado. ¿Para qué me mandaron un proyecto? Un No me, proyecto, sí, no me han enviado la tarea que yo pedí. pero no era sobre a ver, Ahí está, revise el aula virtual, ahí están los ya le voy a proyectos. ver, déjenme ver ahí Bueno, primero. Y gracias por segundo, seguir. también les elaboré un cuestionario, un banco de preguntas para que ustedes revisen ahí los ítems y puedan estudiar para el examen. Entonces, están ya incorporados. También les he incorporado los PowerPoint que hemos trabajado, incluyendo el de ahora que vamos a trabajar en clase. Entonces, revisen esos PowerPoint también, que es un poco el resumen donde yo he ido diciendo mis puntos de vista en base a la información que he encontrado. Bien, entonces miren, este día vamos a trabajar sobre un tema de eh, em, desarrollo comunitario local. Ese va a ser, a ver, quiero compartir la pantalla. Bien, ahí tienen ustedes entonces lo que vamos a trabajar, algunas ideas. Em, Estamos entonces con la segunda temática, eh, buscando información. Ustedes también ya han creado ahí su tarea con esa información sobre lo que significa el desarrollo local, desarrollo comunitario, desarrollo territorial. Es decir, hay varios nombres que se le da y todos son de alguna manera complementarios entre sí. Sí, por eso es que aquí voy a topar este día esto del desarrollo comunitario, asimismo para alimentar las ideas de lo que estamos trabajando. A esto hay que añadir, pues, a ver, una idea más que se me ocurre. En cuanto, es decir, porque el- el- la, mm, la situación actual em, nos plantea una, digamos, un desafío o desafíos que hay que buscarlos a través de lo que se llama la heurística. La heurística es una forma de abordar en las ciencias la búsqueda de información, de conocimiento sobre determinadas temáticas de la realidad, porque siempre el punto de partida es la realidad, es decir, esa es la que estudiamos. Entonces la heurística, algunos dicen que es una metodología o un método. Bueno, de todas maneras lo que sabemos es que es una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda del conocimiento para forjar la teoría y la práctica. Entonces, miren, quería añadirles una idea antes de empezar esto del desarrollo comunitario para ubicarnos en el contexto en el cual nos estamos moviendo y la idea es esta de que la humanidad en general, es decir, toda la humanidad, es la única que puede encontrar salidas a la situación desde sus propias alternativas, desde su propia manera de pensar, es decir, desde la situación en la cual nos encontramos. Solo la humanidad puede salvarse a sí misma. No hay otras posibilidades, es decir, esperar que alguien nos resuelva el problema, pues miren, eso no es posible. Científicamente hablando, eso no será posible. Y por eso dejamos aquí cuestiones, digamos, religiosas. Porque además de la cuestión religiosa hay que entenderla dentro del ámbito cultural. Y cuando decimos cultural, pues sencillamente estamos hablando de que todo lo cultural es creación humana. ¿Sí? Esa es la cultura. Entonces, si la religión entra dentro de ese aspecto cultural, quiere decir que es una creación también humana. ¿Sí? Pero bueno, no vamos a discutir eso. La idea es que ante las circunstancias de la pandemia mundial y que refleja la crisis misma del capitalismo que ya veníamos anunciando, bueno, se venía anunciando ya
incluso desde el mismo siglo XVI, por ejemplo, Tomás Moro va a ser uno de los primeros que ya va a plantear el tema en Inglaterra del impacto que tendría el capitalismo en los próximos siglos. Y eso se ha venido agudizando paulatinamente hasta lo que en este momento pues estamos en una situación sin salida, así como está la situación. Hay algunos datos bien, yo les diría, preocupantes. Uno, por ejemplo, encontramos de que países como Japón no habían invertido en militarismo y en armas y en este momento están en eso. Es decir, son datos recientes. Es decir, armándose ellos también. No se sabe para qué, pero bueno, el punto es que están armándose. Otro país, bueno, sabemos ya eso, es el caso de Rusia también, pues que viene armándose hasta el copete. Además, ellos empezaron una carrera armamentística con los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y eso no paró. Europa está en las mismas. Europa que parecía que estaba tranquila, resulta que Alemania y Francia igual están armándose y poniendo mucho énfasis en el aspecto militar. De Estados Unidos, bueno, no se diga porque ustedes ya conocen la realidad de ese país y además la injerencia que ha tenido pues en América Latina. Entonces, miren, ahí tienen un dato que es preocupante y por qué se están armando, por qué están en este momento, digamos, regresando al militarismo Buenas noches, para profe. No podía defenderse. conectarme por el internet. Listo, no hay problema. Entonces, miren, ahí tienen un elemento, digamos, que hay que considerar. El otro elemento es la deuda mundial, es decir, los países se han endeudado y es impensable esa deuda. Es decir, eso está pensada en trillones de dólares, que no sé cómo decirlo también en palabras, porque es exorbitante esa cantidad si sumamos todas las deudas mundiales. Entonces, hay un problema de endeudamiento de los países, sobre todo que han sido imperialistas. Entonces, miren, ahí tienen otro dato. El otro dato es que hay una expansión en todo el planeta del mismo sistema. Es decir, ya ahorita no hay sitio en el planeta donde no haya llegado el capitalismo, es decir, ha desbordado ya. Es decir, ya no tiene dónde expandirse más, porque uno de los hechos del sistema es la expansión y la acumulación y la concentración de riqueza. Básicamente son esos elementos. Eso, por ejemplo, Marx lo trabajó muchísimo en sus obras, en todas las obras que él ha escrito. Y después todos los marxistas que se han desprendido pues, de las obras de Marx y toda la corriente marxista que está extendida por todo el mundo, pues también tienen datos sobre eso. Entonces, miren, solo para añadirles y decir en la situación en la que estamos en este momento. Entonces, miren, eso nos plantea a nosotros, bueno, los desafíos hacia adelante, porque en este momento también estamos, diríamos, en jaque, en vista de que no sabemos qué va a pasar ni por dónde caminar. ¿Sí? Es decir, la situación es súper grave. Y en el caso ecuatoriano, pues ustedes ya saben, si es que siguen ahí un poco la información, saben en qué situación estamos en este rato. Pero eso nos replantea el asunto, bueno, hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos a caminar, pues. Decir cuáles van a ser nuestros horizontes. Porque si la situación ha sido así, como le estoy diciendo y que hemos venido con ustedes también estudiando, y el texto de William Robinson, eso creo que es bastante claro en ese sentido de la situación que él presenta con datos e información histórica. Entonces creo que nos pone ya en el panorama del escenario mundial en el que nos hemos estado moviendo y nos estamos moviendo. Entonces, miren, para mí una de las salidas creo que es el retorno hacia lo que originalmente pues fueron los pueblos ancestrales en general en el mundo entero, es decir, por su sociabilidad y por la socialización
y la capacidad asociativa también de los pueblos. Es decir, es la comunidad a la que pertenecemos cada uno de nosotros. Si nosotros provenimos de comunidades, pertenecemos a comunidades, y una de las comunidades siempre es la familia, ¿sí? Porque la familia es una comunidad de hombres y mujeres. Es decir, y en los Andes, pues son familias ampliadas, son familias extensas, que le llamamos, por ejemplo, en todo lo que es el callejón interandino y luego en los países andinos el ayllu, que es propio de Bolivia, del Perú, también de la zona norte de Argentina, de la zona también norte de Chile. Es decir, esa es una familia súper ampliada y extensa. Y bueno, y sobre eso hay también mucha información em, que hay ahí. Entonces, miren, pero el asunto regresa a mi idea primerita, que era esto de que solo nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. O sea, la humanidad puede salvarse a sí misma desde sus propias determinaciones, desde sus propias situaciones, desde sus territorios, desde sus geografías, climas, desde sus propias identidades, de, del lugar donde hemos nacido, de las condiciones en las cuales uno se encuentra, porque hay que aceptar también de algún modo la situación en la que uno se encuentra. Es decir, nosotros, la primera cosa, y en psicología es así también, cuando queremos curar un enfermo mental o alguien que tiene problemas psicológicos, pues la primera cosa que hace el psicólogo es ayudar a entender al paciente que se acepte a sí mismo en la condición que está, pues. Es decir, si uno voluntariamente llega a aceptarse como es, pues ya ese es un punto de partida importante. Si eso lo trasladamos al caso de los pueblos, pues pasa lo mismo. Es decir, tendremos que aceptar las condiciones en las cuales nos hemos desarrollado hasta el momento. Pero la aceptación significa que es el punto de partida también para crear, para imaginar, para innovar, es decir, hacia adelante lo que uno quiere. Y lo que nos importa a nosotros al final es que es ver hacia adelante, es decir, porque está en juego también nosotros y las próximas generaciones que vendrán. Porque ¿qué futuro les queda a las próximas generaciones en la situación que ya estamos? Con la naturaleza que se está devastando y está reaccionando, que se está yendo en contra de los seres humanos, porque perdió el horizonte. La Pachamama, que es una deidad en los Andes, pero la Pachamama no es solo deidad, más bien es un asunto, a ver, científicamente hablando, es una realidad, es decir, es la Tierra, es la madre Tierra, el planeta, compuesta pues de todos los elementos universales, es decir, del universo, y de los cuales, digamos, nosotros somos hechos de eso, es decir, venimos de la madre Tierra y bueno, y regresamos a la madre Tierra, ese es nuestro destino. Y en esa madre tierra pues evolucionamos también, ¿sí? Y evolucionamos si miramos el tiempo largo de existencia de la tierra, pues es decir, no somos nada. Y si nos miramos también en el amplio universo de millones de años luz, pues tampoco somos nada, es decir, somos un punto ahí en el espacio. Entonces quiere decir que somos tan finitos, limitados, pero a la vez somos grandiosos también. O sea, esa es la grandiosidad humana que tenemos en este planeta. Y por lo tanto, nuestra casa es el planeta. Entonces, mira, eso se está devastando. Entonces, regreso a la idea primera, es que la única solución al final somos nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos que buscar soluciones a los problemas que se están generando a partir de lo que tenemos ahora. Entonces, en ese sentido, miren, quiero introducir también este tema del desarrollo comunitario, porque partiendo desde una filosofía social, decir, de que los seres humanos, cada uno de nosotros, somos parte de la sociedad, es decir, somos eminentemente sociales, por lo tanto, eh, tenemos que desarrollar esas ideas. Entonces vamos a ver, a ver qué ideas podemos aprender sobre esto. Bien, entonces una perspectiva más sobre el desarrollo local,
existe pues este otro también que se llama desarrollo comunitario y veamos algunas ideas. ¿Qué se entiende por un desarrollo comunitario y local? Decimos que primero es la construcción de la comunidad, ¿sí? Común unidad, es decir, significa de que los seres humanos pues no están solos, no estamos solos, sino que estamos siempre en comunión con otros, es decir, somos sociables. Mediante la mejora del proceso por el que se realizan las acciones de las personas y de las instituciones. Es decir, es la evolución. Es decir, evolucionamos para adelante, caminamos para adelante. De hecho, nuestro cuerpo mismo está diseñado así, es decir, tenemos los ojos hacia adelante para caminar para adelante, ¿sí? Incluso hasta los carros les ponemos faros allá adelante para orientarnos hacia adelante. Es decir, el ser humano está hecho para eso. Eso es un elemento. El otro elemento es que el ser humano está hecho para levantarse cuando se cae. Es decir, si te caes, pues te levantas. No estás hecho para arrastrarte, para quedarte ahí en el piso, lamentando, no. Estamos hechos para levantarnos y caminar y correr también. Entonces, mira, esto de la mejora implica la evolución hacia adelante. El desarrollo crea una infraestructura para el activismo y la acción en la comunidad. La infraestructura es básicamente la creación de todos los componentes que necesita una comunidad para avanzar, para crecer. Por ejemplo, construcción de carreteras, eso es parte de la infraestructura, construcción de edificios que sirven para reunirse, para hacer trabajo, la construcción también de formas económicas, em, es decir, lo que se llama los modos de producción, ¿ves? Eso tiene que ver con las fuerzas productivas de una sociedad. Las fuerzas productivas son los elementos que tiene la naturaleza, por ejemplo, los bienes comunes, lo que desde el liberalismo se llaman los recursos. Sí, bueno, nosotros le llamamos bienes comunes porque pertenecen al conjunto de la humanidad y de las poblaciones. Las fuerzas productivas también tienen que ver con las herramientas, con los instrumentos que las personas creamos. Por eso es importante crear herramientas y eso tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Es el conocimiento también, eso es fuerza productiva. Es la manera en cómo también usamos las técnicas para producir, para trabajar. Como ustedes ven, miren, hablar de fuerzas productivas implica todo ese conjunto de elementos que son los que se los pone en juego para poder desarrollarnos. En ese sentido, también la infraestructura tiene que ver con relaciones que llamamos de producción. Aquí no estoy hablando en términos de relaciones de explotación, sino relaciones de relación social, es decir, son las relaciones que establecemos entre seres humanos o también con las cosas, con los objetos o con las estructuras también de la sociedad. Entonces ahí hay unas relaciones que se establecen y bueno, y eso produce pues riqueza. También diríamos que en las relaciones sociales de producción tiene que ver, pues mira, el uso del trabajo, el trabajo humano, porque el que genera riqueza a final de cuentas en la sociedad es el trabajo humano, es decir, la fuerza de trabajo humana viva. Cuando nosotros hacemos una determinada actividad, pues estamos generando riqueza. Un ejemplo simple es si a ti te dieran billetes, si tuvieras billetes, pero no los pones a trabajar y trabajar significa que alguien debe tomar eso para poder, por ejemplo, invertir, porque también el billete se puede usar para inversión, pero son las personas las que utilizan. El billete por el billete no nos sirve. O si tienes un edificio grandote, pero si no pones ahí gente a trabajar, entonces no te produce riqueza. O si tienes, qué sé yo, un camión,
pero si no lo conduces o no pones a conducir a alguien, pues mira, eso no produce riqueza. Entonces, eso es para hacer dar cuenta de que el que produce la riqueza siempre es el ser humano, o sea, las personas trabajando. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con la infraestructura, es decir, porque la infraestructura por sí misma no produce riqueza, sino que son los humanos en relaciones de producción, en relaciones sociales que producen la riqueza. Bueno, entonces, y la comunidad, mira, en tiempos antiguos, estoy hablando en periodos donde se desarrollaron pues este modo de producción comunal, comunitario, desde hace 5.000 años para acá. Bueno, producían riqueza, pero dentro de la comunidad también. Eh, Después, claro, en el caso ya de los Andes, si citamos el caso andino, pues con la llegada de los incas eh, 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 por el siglo X después de Cristo, resulta que ya formaron pues linajes y de ahí tenemos pues los incas como linajes y como familias que se iban ampliando hacia el norte y conquistando tierras y al final se forma el Tahuantinsuyo, el estado del Tahuantinsuyo y en el que se genera tributación también por parte del imperio hacia las comunidades y las comunidades empezaron a tributar. Entonces ahí tenemos un modo de producción que se llama modo de producción comunitario tributario. Sí, eso va a perdurar pues hasta la llegada de los españoles. En otras partes resulta que eso también ya sucedió incluso mucho más antes. Por ejemplo, si revisamos la información hace 7.000 años, 8.000 años antes de Cristo en Egipto, Babilonia o en la India mismo, pues encontramos que ya estaban igual organizados así en estas formas comunales. O lo que, por ejemplo, algunos historiadores van a hablar del modo de producción asiático, es decir, en la parte asiática, en el Asia-Pacífico, es decir, tenían esa forma de organización, que eran básicamente comunal, claro que con jefaturas, es decir, alguien tenía el control, por supuesto, de esas comunidades también, porque el asunto de los gobiernos, del gobierno en sí mismo, pues eso es un requisito de los seres humanos, es decir, los seres humanos se organizan en sociedad y alguien tiene que ser jefe de algún modo para poder orientar a esos pueblos. Entonces, eso para señalarles cómo hemos tenido pues esto del desarrollo, modo de producción comunal, tributario, en México, en los mexicas y qué sé yo, en los mayas también, es decir, también estuvieron, por ejemplo, en México los calpulli fueron una forma de organización social muy fuerte a la llegada ya de los españoles, que se va a romper eso. Bueno, el desarrollo local resalta el accionar positivo por parte de la comunidad entera. Es decir, estamos hablando de la común unidad en la que todos los sujetos que pertenecen pues a esa comunidad pues tienen que ponerse de acuerdo, acordar, conversar, dialogar. Es decir, este es un punto importante. Mire, porque los acuerdos solo se dan a través del diálogo, de la comunicación, de la información. Es decir, si no hay eso, pues sencillamente una comunidad no puede desarrollarse. Es lo mismo que pasa con la familia. Si en la familia no existe comunicación, no existe información real, verdadera, auténtica, si no hay transparencia de esa información, no hay acuerdo, sencillamente la familia se va a pique. Eso nos pasa a nivel, imagínense, hasta familiar. Por eso es que es importante la comunicación, la información, incluso la delegación. Hay que delegar cuando no se puede. Hay que tener incluso paciencia, aprender a tener paciencia, tolerancia. Es decir, los puntos de vista pues tienen que fluir. Eso requiere la comunidad. Es decir, una comunidad no es tan fácil. Eh, pero en nuestra sociedad, pues eso, mira, es como raro. Por eso es que tenemos muchos problemas los humanos en una sociedad como la que tenemos bien individualizada, individualista, porque cada quien
quiere hacer lo que quiere y bueno, y solo cuenta el punto de vista de una persona y el resto no. Entonces, mira la comunidad lo que significa. ¿Por qué debe participar en un desarrollo comunitario local? El desarrollo local rompe las barreras dentro de la comunidad al promover y mejorar la comunicación entre todas las personas y grupos de la población. Miren, el mejor líder siempre será aquel que comunica, que sabe escuchar, porque escuchar es fundamental. Es decir, el líder no es tanto el que habla tanto, el que hace monólogo, no. Es el que escucha mucho a la gente, es que tiene esa capacidad, que desarrolla esa capacidad. Ese es un primer elemento, por decir. Hay otros elementos, como por ejemplo la capacidad de servir, el servicio. Es decir, cuando lideras una comunidad o un grupo humano, es decir, tienes que entrar en nuestro cerebro de que entramos para servir a esa comunidad. Eh, por eso es que el comandante Marcos en México aprendió y nos enseñó pues a nosotros, a los que hemos leído de él, de que en esas comunidades indígenas de la selva lacandona en México, él dice, las comunidades para gobernarse no lo hacen mandando, sino que lo hacen obedeciendo. Es decir, es un liderazgo de obedecimiento, pero ¿obedecen a quién? Obedecen a la gente, a las comunidades, porque la comunidad es la que te da la representación, y no solo la representación, sino que te otorga un poder para que tú puedas liderar. Es decir, te da un encargo. Eso es el servicio. El servicio significa que alguien te encargó, es decir, una comunidad te encargó para que tú puedas liderar eso. Por eso es que el comandante Marcos dice también, así como la comunidad te da el encargo, el poder, del mismo modo te lo quita. Eso, miren, ahí hay una gran diferencia, por ejemplo, con las llamadas democracias en Occidente, como las nuestras, que no se hace eso. Acá eliges una autoridad, por ejemplo, una representación con el consentimiento nuestro, después llega al poder y se olvidó de la gente, es decir, decide sin el consentimiento de la gente, de quien lo eligió. Pero claro, es que ahí estamos hablando de que hay intereses económicos detrás de esas formas de pensar y de representación. Y también de asumir el asunto político, es decir, lo económico se junta a lo político, porque lo político ustedes saben perfectamente que tiene que ver con el uso del poder. Eso habíamos estudiado, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en segundo nivel y estudiamos Estado y Sociedad, para que se acuerden ahí con el libro ese de Joseph Vallès. Miren, entonces, el asunto es que el poder es asumido por esa persona, pero en el caso de las llamadas democracias, entre comillas, en Occidente y que son liberales, pues sencillamente la democracia es ir a las urnas, emitir un voto ahí, y bueno, y quedó elegido el representante y ese te representa abstractamente. Y bueno, y así continúa. A eso se le ha llamado democracia representativa. Entonces, mire la diferencia entre lo que yo les dije antes de los aprendizajes del comandante Marcos en México, pero eso también está en en los Andes, en las comunidades andinas nuestras de los países, pues mira, se practica eso también. Es decir, se manda obedeciendo, no se manda mandando, ¿sí? Entonces, miren lo que significa esto de lo que yo les estoy diciendo de los liderazgos también tienen que ver con el asunto del servicio, pero no es un servicio para uno como persona, sino es el servicio a la comunidad. Bueno, y así podríamos seguir hablando de los roles que tiene un líder en las comunidades. Por ejemplo, la capacidad de delegar, cuando no puede hacerlo él ya. Tiene que saber delegar y para delegar tienes que saber hablar, tienes que saber conversar, tienes que saber también de algún modo convencer con argumentos para que te puedan ayudar a hacer lo que tú no puedes hacer, ¿sí?
Entonces, todo eso tiene que ver con eso. El desarrollo local reúne a personas que normalmente no tienen contacto y define a la comunidad como inclusiva de todas ellas. También el desarrollo local ayuda a que las personas y los grupos adquieran capacidades y conocimientos nuevos. Bueno, todo eso tiene que ver con esto que dije del servicio. El desarrollo local sienta una base sólida para el apoyo de la comunidad y el activismo sobre cuestiones de importancia. El desarrollo local hace que surjan líderes de entre la comunidad. Formación de cuadros de liderazgo social. Miren, esto creo que conviene reflexionarlo porque ¿de dónde nacen los líderes en la sociedad? Nacen del seno de la sociedad y del seno de las comunidades a las que pertenecemos. Por eso es que una sociedad tiene los líderes que esa sociedad fabrica. De ahí ustedes pueden darse cuenta, miren los liderazgos en la sociedad ecuatoriana, cómo son. Son producto de lo que somos, o sea, de lo que nos hemos formado, de la cultura en la cual nos hemos venido desarrollando, de las lacras sociales que vienen desde el pasado histórico. Por ejemplo, lo que hemos hablado de la corrupción. Eso viene desde épocas remotas, siglos anteriores, desde por lo menos llegada de españoles a estas tierras, y también con el arribo del capitalismo que nos trajeron. Y no hemos cambiado, porque ahí tenemos la mentalidad del capital como el motor de la historia, el motor de nuestras acciones, el motor de nuestras motivaciones, el motor de lo que queremos. Entonces, miren, todo eso hace que se convierta pues en un fetiche, eso. Un fetiche siempre es un ídolo y el ídolo pues representa a un objeto real o un objeto inmaterial, es decir, mental, sobre el cual las personas tienen una creencia, creen, entran en la perspectiva de creer que ese objeto, es decir, ese fetiche, pues tiene un poder que otorga a la gente algún poder también. Es decir, el fetichismo está relacionado básicamente con la idolatría hacia un determinado objeto físico, mental y real. Entonces, por ejemplo, hoy, y cuando estoy hablando del capitalismo, miren, sencillamente es que ese es un fetiche. Es decir, un fetiche que se ha construido pues desde siglos para nosotros los que vivimos en estas tierras y que ha estado ahí. Y ese es el fetiche al que seguimos ahora también. Es decir, cuando estamos detrás del dinero, por el dinero, la ambición del ser humano por eso, y toda la violencia que se genera, porque el fetiche genera violencia. Lo que yo ya he dicho en otras ocasiones, el capitalismo es violento por su propia naturaleza, ¿sí? En su propia manera de ser es violento, crea violencia, porque, por ejemplo, la competencia te genera violencia, el dinero te genera violencia. Por eso es que cuando se muere, pues ahí un señor que ha tenido dinero y dejó muchas tierras y dejó edificios, dejó carros y dinero, la familia termina reventando porque cada uno quiere tomar una porción de esa herencia que va dejando ese señor. Y las familias terminan enjuiciándose a sí mismas, peleando entre sí. Es por eso, ¿sí? Porque está detrás un fetiche. ¿Ves? Eso. Bueno, ¿qué más? El desarrollo local promueve que la comunidad identifique sus propios bienes, recursos y comprenda sus propias fortalezas. El desarrollo local hace que la comunidad sea autosuficiente y capaz de identificar y resolver sus propios problemas. Miren, esto de la autosuficiencia implica también la abundancia. La abundancia significa que la gente tiene pues eh, lo suficiente como para alimentarse y poder vivir. Eh, es decir, no pasar hambre. Entonces,
las comunidades o el concepto de comunidad, pues, tiene que ver con la abundancia, no tiene que ver con la pobreza. Por eso es que cuando uno revisa información de los pueblos, por ejemplo, indígenas nuestros, no encontramos en sus lenguajes, por ejemplo, el concepto de pobreza. No hay, no sabemos, no tienen ni siquiera el término. No hay. Por ejemplo, en el quichua o en el quechua, no encontramos una palabra que se refiera a la pobreza o al pobre. No, no hay. Entonces, eso quiere decir que, en esas culturas, en esas identidades, no existía la pobreza. Existían otras formas, por ejemplo, los mitayos, por decir. Es decir, gente que trabajaba para el Estado, incluso antes del Estado incaico, ya había los mitayos que trabajaban para la comunidad de manera obligatoria, pero todo quedaba para la comunidad. En el caso de los incas pasó lo mismo. Usaron los mitayos para que trabajaran para el Inca, pero a la vez, digamos, era un trabajo social. Y finalmente el Inca terminaba repartiendo también tierras y todo a las comunidades para que puedan labrarlas, trabajarlas y sembrar y bueno, y criar animales domésticos. Es decir, no había esto que en el capitalismo sí vamos a tener, que es la propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Entonces, para hacerles ver que en el lenguaje tampoco existe de estas lenguas indígenas esos conceptos como pobreza, pobre. Otro, por ejemplo, concepto que no lo encontramos es el de democracia. No existe la tal democracia. Ese es un término esencialmente occidental o que proviene de Europa. Entonces, mira, decía que lo autosuficiente tiene que ver entonces con la abundancia también que tiene la comunidad pues para desarrollarse. El desarrollo local otorga a todas las personas voz y voto y hace que la participación comunitaria sea el método habitual para la toma de decisiones en las comunidades. Es decir, aquí hay voz y voto. De mi experiencia personal, que yo he estado en comunidades de base o comunidades también campesinas rurales, miren, encontramos que hasta los niños tienen y las mujeres tienen voz y voto, ¿sí? Es decir, todos tienen voz y voto. Sí se puede opinar y después se llega a consensos y se toma decisiones. Por eso es que muchas veces las reuniones pueden durar largas horas y no solo largas horas, sino unos 3, 4 días también, porque hasta que todo el mundo esté contento y tomar la decisión para que todo el mundo esté de acuerdo con eso, pues mira, te lleva tiempo. El desarrollo local otorga a todas las personas, ya dijimos, voz y voto, construye también una base para una verdadera comunidad y equidad, lo que lleva a una comunidad saludable, a un cambio social positivo y a largo plazo. ¿Cuándo debe participar en un desarrollo local? El desarrollo local es oportuno en casi todo momento, en prácticamente toda comunidad. ¿Quién debe participar? El desarrollo local, en principio, debe ser inclusivo, es decir, que se incluye a todos, y participativo, y debe involucrar a personas de todos los sectores y áreas de la comunidad. Todos se involucran y comprometen en el desarrollo de la localidad. Miren, no es suficiente involucrarse, ¿sí? Lo importante es el compromiso, por eso se habla de comprometerse. El compromiso no es igual a involucramiento, porque el involucramiento puede implicar voluntad, pero una voluntad que después, si quiere, lo hace y si no, no lo hace. En cambio, el comprometimiento, es decir, el compromiso implica dar la palabra. Por eso es que el valor de la palabra aún sigue vivo en sociedades, por ejemplo, campesinas o sociedades también orales, porque la palabra pues es sagrada. En cambio, en sociedades como las nuestras y que vivimos en la ciudad, la palabra pues ha perdido vigencia, es decir, la palabra no nos sirve.
De ahí que hemos acudido al papel, a la escritura, al oficio y al contrato firmado para decir que ahí se compromete la palabra. Y a pesar de eso tampoco es que se le ejecuta, sino que tienes que ir al abogado para que el abogado te oficialice y te ponga ahí la punición, es decir, te ponga el castigo en caso de que no cumplas con tu palabra. Y a pesar de eso se viola también eso, porque viene alguien por ahí y te paga unos cuantos centavos y bueno, y termina este, manipulando esos documentos o termina también, qué sé yo, enguatusando con esos documentos y finalmente no se hace. Ustedes vean cómo funciona la justicia, porque está basada justamente en la palabra escrita, en el documento. Y nadie le para bola. Ahí tenemos la Constitución. Miren cómo se transgrede la Constitución. Entonces, miren lo que significa la diferencia entre la palabra oral, es decir, es el principio de la palabra, es decir, cuando te comprometes tú con tu palabra, y lo otro es cuando te comprometes con tu palabra a través de un documento, ¿sí? Bueno, ahí hay unas diferencias. Bueno, la idea sería que tenemos que recuperar la palabra oral, el verbo, es decir, nuestro compromiso debe ser pues con la palabra porque es sagrada, es decir, lo que dices pues tendría que cumplirse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues creo que nos invita también esto a la recuperación de la palabra verbalmente. ¿Cómo participar en un desarrollo comunitario? Conocer a la comunidad al aprender su proceso histórico, pasar tiempo comprendiéndola y establecer relaciones con sus miembros. Miren, el autoconocimiento hacia adentro de lo que es la comunidad, de lo que es el grupo, de lo que es la sociedad, eso es fundamental. Es decir, tenemos que gastar mucho tiempo conociéndonos hacia adentro, quiénes somos, porque solo a partir de ahí podemos comprendernos, podemos llegar también a la comprensión del otro, la comprensión del otro como otro, es decir, porque el otro es diferente, el otro es también distinto, pero generalmente como personas siempre somos distintos, sin ni siquiera diferentes, sino distintos, cada uno es cada uno. Entonces la comprensión implica que entras en el campo del otro para conocerlo y no para manipularlo, porque esto también es, por ejemplo, a la antropología como ciencia ha cumplido ese rol. Los ingleses, los franceses o los españoles o norteamericanos vinieron y siguen viniendo a estudiarnos a nosotros para comprendernos, entendernos, pero después para utilizarnos para sus propios intereses. Entonces, mira, ahí hay una comprensión del otro, pero ¿para qué? Es para el uso del otro. Entonces, ese no es el tipo de comprensión. Aquí el tipo de comprensión que estamos hablando es que nos autocomprendemos a nosotros, pero no para dominarnos unos a otros, sino para ayudarnos, para apoyarnos como miembros de una comunidad que somos. Determinar lo que motivará a la comunidad a organizarse, identificar a los líderes de opinión y a otras personas y grupos respetados y trabajar con ellos. Miren, esto de los líderes de opinión implica que hay que formar a las personas, hay que entrar en procesos de formación de cuadros, de liderazgos, para que pueda haber en la comunidad, pues, muchos liderazgos y puedan, pues, reemplazar también a las generaciones. Es decir, los liderazgos, como decíamos, nacen del seno de la misma comunidad o del seno de la sociedad. Entonces, tenemos que tener escuelas de formación de auténticos líderes para que puedan gobernar o ayudar a gobernar pues a la comunidad, para que la comunidad se autogobierne a sí misma bien. Eso se llama el buen gobierno. Convocar a las personas al esfuerzo, a la organización y la práctica de la ética. Miren, aquí aparece un elemento que a mí me parece importantísimo, es el tema de la ética. La ética, a ver, primero que es una ciencia, existe la ciencia de la ética,
pero a la vez también siendo ciencia, y cuando se dice ciencia es conocimiento, pero también es una práctica. La ética es una práctica. Pero ¿en dónde está el principio de la ética? Es decir, ¿cuál es el conocimiento, la información que tenemos sobre la ética? Está en lo que Enrique Dussel, este filósofo argentino, nos enseña de que la ética implica la vida, está en el principio de la vida misma, está en la afirmación de la vida. Es decir, la ética tiene que ver con el compromiso con la vida, los actos que se relacionan con la naturaleza o con los seres humanos. Entonces, todo aquello que atenta contra la vida, sencillamente atenta contra la ética de las personas, la ética de la humanidad. Por eso es que todo aquello que degrada al ser humano es antiético. Por decir, si se lastima a una persona violentamente, estamos degradándola y por lo tanto es antiético. Si tomamos a una persona y alguien le dispara, la mata, eso es antiético sencillamente porque transgrede la vida. Si en la sociedad se organiza la guerra para matar a nombre de intereses mezquinos, sencillamente es antiético y no es aceptable por ningún motivo. Si, por ejemplo, el juez determina, no por justicia, sino por interés personal o del grupo al cual está defendiendo, eso degrada al ser humano, deshumaniza al ser humano, y esa persona que ha sido juzgada va a parar en la cárcel, mire, eso es tremendamente antiético porque degrada al ser humano, es decir, no está este, defendiendo la vida, sino que está haciendo todo lo contrario. Entonces, mire, aquello que degrada es antiético. Por eso es que el capitalismo, y regreso otra vez a este punto, que degrada al ser humano cuando roba el trabajo del otro y se apropia del trabajo del trabajador, entonces es antiético. Y por eso es inaceptable, porque robar es un acto de maldad, es un acto malicioso, es un acto que debe ser condenado, ¿ves? Y justamente por lo antiético que es eso. Bueno, entonces mire, sobre el tema de la ética, pues ahí hay una cosa que hay que conversarla largamente como ciencia. Claro que en la historia de Occidente hemos encontrado pues que cada pensador pues habla de la ética, empezando desde los griegos. Para acá tenemos a Aristóteles, Platón, Parménides, qué sé yo, Heráclito, Sócrates y así, que hablan de la ética ellos desde sus perspectivas. Y ahora mismo tenemos una cantidad de éticas, por ejemplo, la ética de la guerra, dicen, por cuestiones humanitarias, la ética, por ejemplo, en el neoliberalismo, la ética en el liberalismo, la ética, qué sé yo, distintas éticas que se hablan. La pregunta es, y bueno, entonces, ¿qué? ¿La ética es del modo de cómo piensa cada persona? Y si es así, pues no es ciencia, eso no escapó a la ciencia, es decir, sería una subjetividad. Eso es un subjetivismo. Es decir, pensar de ese modo, que hay tantas éticas como hay tantas millones de personas, es más o menos como el asunto religioso. Es decir, hay tantos dioses como existen tantos millones de personas en la humanidad y cada quien tiene su creencia. Entonces, habrían tantas religiones como existen millones de personas. Lo mismo estaría pasando con la ética, es decir, pensar de ese modo. Por eso es importante encontrar dónde está la ciencia de la ética, es decir, en qué se basa la ética como tal, para poderla defender y poder decir esto es ético o esto es antiético, ¿sí? O sea, ¿cuál es el criterio para juzgar que algo es ético o no es ético? Por ejemplo, en la comunidad, ¿qué es lo ético? Imagínense, si en una comunidad es la común unidad, pues lo ético viene a ser que las decisiones son comunitarias, entonces ahí hay una ética, ¿sí? Que si alguien transgrede las decisiones comunitarias, quiere decir que es antiético eso. Entonces, bueno, ahí hay mucho que conversar. Fomentar el liderazgo desde dentro de la comunidad, bueno, ya hemos hablado. Establecer un sistema de comunicación.
Miren, ahí aparece un término que hay carreras incluso que se estudian la comunicación, pero ¿qué es la comunicación? La comunicación, bueno, yo no sabría definirlo exactamente, pero lo que uno dice es la ida y vuelta que se genera entre dos personas o más. Es decir, uno habla, el otro escucha, pero a su vez aquel que escucha habla y se vuelve un sujeto de comunicación. Y el primero, que era sujeto de hablar, de comunicar, resulta que se convirtió en un oyente, es decir, está escuchando. Entonces, miren, ahí tenemos ya que la comunicación es de ida y vuelta, es decir, se da entre dos o más personas. ¿Ya? ¿Qué más es la comunicación? La comunicación implica, como ya decíamos, escuchar mucho. Tiene que ver con no solamente oír, porque oír es una cosa, pero escuchar eso es otra cosa. Porque uno puede oír, pero eso no implica de que uno entendió perfectamente y luego tiene la actitud para recibir la información del otro y aceptarla como viene o deliberarla, reflexionarla como viene. Entonces, la comunicación, como ustedes ven, es un proceso bastante complicado. La comunicación implica también el contexto en el cual uno está hablando. ¿Sí? Es decir, hay que contextualizar. Cuando uno habla, está dentro de un contexto hablando. Por eso es que no es tan fácil la comunicación. Incluso lo que yo mismo estoy diciendo en este momento probablemente se ha entendido de distintas formas. ¿Ves? Aunque he tratado de contextualizar el PowerPoint, en qué ámbito vamos a conversar o vamos a exponer este PowerPoint. Sin embargo, no siempre será bien escuchado eso, porque además entran en juego códigos lingüísticos. Es decir, una palabra para mí puede significar una cosa y para ustedes puede significar otra cosa, dado que nosotros venimos también de un mundo de lenguajes que los hemos aprendido en la familia, entre los amigos, en la misma universidad, en cada una de las áreas de la ciencia, que el concepto comunicación será diferente, por ejemplo, dentro del área de la administración de empresas y muy diferente en el área de la comunicación social y muy diferente seguramente en el área, por ejemplo, de la antropología. Es decir, entonces, miren, ahí hay un código, el mismo término puede ser entendido de distintas maneras. Por eso es importante el contexto en el cual nosotros hablamos, decimos, porque además la comunicación no es solamente lo verbal, la comunicación también es el aspecto no verbal, porque con el cuerpo hablamos, nuestros gestos, por ejemplo, un ojo, si guiñas un ojo, no es lo mismo guiñar un ojo, por ejemplo, si tienes un defecto en el ojo y lo guiñas, sencillamente es un defecto del ojo. ¿Ves? Y si estás por ahí frente a, qué sé yo, un hombre frente a una chica y está guiñando el ojo, es decir, porque es un defecto del ojo, entonces, bueno, significaría una cosa. Pero si ese mismo guiño le haces a una chica o a esa otra persona, que no es por defecto de físico, sino porque le estás guiñando el ojo, mira, tiene otro sentido. O sea, eso es comunicación del cuerpo. Hablamos con las manos, hablamos con los pies, hablamos con todo. Cuando queremos incluso decir algo, cuando estamos ahí presencialmente, pues aunque sea hasta con el dedo, apuntas y dices, prof, eh, este, mire, yo quise decir esto, no quise decir lo otro. ¿Se da cuenta? Y ahí hay una gran diferencia con la escritura. Por eso es que la escritura es más exacta en vista y tenemos que ser exactos porque ¿qué es lo que estamos queriendo decir cuando escribimos? En cambio, cuando no usas la escritura, sino que te comunicas verbalmente o con el mismo cuerpo, pues sencillamente con gestos y te haces entender o te entendemos dentro del contexto de la comunicación. Entonces, miren lo que significa. Eso implicaría también el mensaje. ¿Qué mensaje transmites? ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo? ¿A través de qué medio además lo estás transmitiendo? ¿Ves? Porque tenemos distintas formas de cómo transmitimos el mensaje.
Por ejemplo, ahora mismo estamos transmitiendo un mensaje a través del Zoom. ¿Ves? Es una herramienta tecnológica que nos permite comunicarnos, informar también con ustedes información o pasarles información. Entonces, la mediación, ahí es el Zoom y la herramienta tecnológica y mediado también por una computadora, bueno, y varios elementos que entran en juego en esta mediación. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos haciendo comunicación. Entonces, miren lo que significa la comunicación. Definir las cuestiones más importantes que se relacionan con las inquietudes generales de la comunidad. Desarrollar un plan estratégico. Bueno, aquí entramos en un punto que hay que considerarlo siempre, que es el tema de la planificación. No se puede dejar nada al azar. La planificación o la planeación implican procesos de establecimiento de periodos, de etapas, de procesos que hay que diseñarlos. Eso implica también tener una mentalidad proyectiva, una mentalidad proyectual. ¿Por qué? Porque planificar significa anticipar lo que quisiéramos que suceda. Solamente a través de la planificación podemos saber lo que podría suceder en el futuro. Entonces, eso implica generar etapas para poder lograr entonces aquello que quisiéramos que fuera. Y eso entonces implica el conocimiento, la teoría, las herramientas que hay que tener, las metodologías para hacer la planificación. Entonces, miren, es decir, en las comunidades pues implica la planificación, ¿sí? Es decir, para dónde apuntamos, hacia dónde queremos ir. Porque además a través de la planificación logramos crear nuevas cosas, nuevos elementos, nuevos objetos, nuevas realidades, solamente a través de la planificación. ¿Sí? Eso implica también una serie de cosas que hay que hacer. Por ejemplo, implica identificar las comunidades, las personas a dónde se dirige la planificación, implica si lo hacemos en territorio o en qué territorio lo hacemos. Eso implica también hacer diagnósticos, por ejemplo, de las comunidades. Hay que aprender a diagnosticar, hay que aprender a hacer pronósticos, es decir, generar, adelantarse, digamos, al tiempo a través del conocimiento. Ese es un pronóstico. También implica ver presupuestos, financiamiento, quiénes van a ser las fuentes de financiamiento de esa planificación, de esos proyectos que se generarán. Entonces, mira, hay una serie de cosas que se requiere para la planificación. Por eso es que la planificación se opone a la improvisación. La improvisación, pues, significa sencillamente que uno en el momento que estás en esas circunstancias, desarrollas alguna acción, alguna actividad y bueno, y se acabó. Y cuando terminó la acción, pues quedamos en el mismo terreno, es decir, no hemos avanzado. En cambio, la planificación no, porque decir, la planificación implica también cuantificar las etapas que vamos caminando, las metas que vamos alcanzando, los objetivos que vamos haciendo. Implica poner números, eso es cuantificar, poner números, porcentajes incluso de cuánto queremos lograr, alcanzar y evaluar eso, porque solamente cuantificando sabemos cuánto hemos avanzado. Entonces, la evaluación, por ejemplo, es un tema fundamental en una planificación. Evaluar antes de empezar un proyecto o un programa o un plan, durante el proceso hay que evaluar y después del proceso, cuando ya se ejecuta el proyecto o el programa o el plan, mira, hay que volver a evaluar. Es decir, la evaluación es constante, permanente, para poder, es decir, saber e ir reajustando en el camino lo que parece que nos está saliendo mal. Bueno, entonces miren lo que significa desarrollar el plan. Monitorear y evaluar continuamente el trabajo, ya lo hemos dicho. Hacer que el esfuerzo de desarrollo local se sostenga por sí mismo. Esto implica la autogestión.
hay que buscar que las comunidades o los pueblos por sí mismos se sostengan a sí mismos. Por eso es que es negativo. Por ejemplo, yo diría lo que está pasando con nosotros cuando el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o cualquier otro agente económico prestamista dice, vamos a entregarles dinero, vamos a prestarles dinero. Eso es tremendamente un error para un país porque no puede vivir de renta o no puede vivir de préstamos. Es lo mismo que le podría pasar a una familia. Si la familia vive constantemente de préstamos del banco, es decir, esa familia está muerta, porque uno no puede vivir del préstamo toda la vida, ¿sí? Entonces, el asunto es que hay que autosustentarse, autofinanciarse, es la autogestión. Y regreso al tema este del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, porque, claro, eso es un asunto que tiene un fondo o un trasfondo, yo diría, eh, voy a decir una afirmación bien fea, pero eso es lo que nos está pasando. Miren, así como en épocas de siglos anteriores o hasta el siglo XX, en el Ecuador y en otros países de esta región, existió los latifundios, las haciendas, existieron y dentro de esas haciendas vivían campesinos indígenas toda la vida endeudados con el patrón, lo que se llamó los minifundios. Es decir, el minifundio sabemos que era un pedazo de tierra que entregaba el dueño de la hacienda al campesino para que digamos, le daba como préstamo. Además, le daba también dinero, le prestaba dinero y el pobre campesino vivía toda la vida pagándole al patrón, pues a través de trabajo. Es decir, lo mismo que nos ha venido pasando y nos está pasando y nos va a pasar con estos préstamos del Fondo Monetario Internacional y otros, porque nos va a tocar trabajar durísimo para que el Estado y el gobierno puedan devolver ese dinero. Es decir, lo que no, esperamos, si es que la población no reacciona, sencillamente va a ser imposiciones de trabajo de más de 8 horas de trabajo que, digamos, ha sido la legalidad en este país. Entonces, quiere decir que habrá más horas de trabajo, como de hecho ya está pasando ahora mismo. No hay control del gobierno ni de las leyes con los trabajadores de ahora. Es decir, despidos y luego y los que están quedando, pues les están aumentando las horas de trabajo. Entonces, miren, por eso es que yo siempre he hablado y con ustedes mismos, de la esclavitud moderna, que es el trabajo asalariado. ¿Sí? Esa es la forma ahora de esclavitud que tenemos a nivel mundial. ¿Sí? Así como existieron las anteriores, la esclavitud, y luego la servidumbre, pues ahora tenemos la esclavitud, que es el trabajo asalariado, ¿ya? Y como digo, será peor en adelante, en vista de que no tenemos, sino que el gobierno deberá devolver esas platas al Fondo Monetario, porque además eso es lo que está ahí detrás. Es decir, quieren tenernos trabajando porque, porque las empresas transnacionales pues son las que requieren ese dinero para ellas, porque al final son ellas las que están detrás del Fondo Monetario y son las que prestan la plata. Bueno, entonces ahí hay que considerar eso para el futuro nuestro y ya inmediato y luego el futuro mediato. Entonces, miren esta idea de que las comunidades deben sostenerse por sí mismas, es decir, deben autogestionarse. Eh, y eso debe ser permanente. Bueno, entonces, estas eran algunas ideas que quería transmitirles y que están ya en su aula virtual, el PowerPoint, para que ustedes puedan revisar también. Ahí también están algunas de las preguntas que yo les pongo para su examen. Entonces, revisen el PowerPoint. Bueno, entonces, a ver qué reacciones tienen ustedes, qué piensan ustedes. Todo está bien, ¿qué será? A ver, ¿quién está por ahí? Ángel David. No está Ángel David. ¿Quién más? Vicky Victoria.
González no está en clases. ¿Quién más ahí? Este Dede. Profe, a mí lo que me llamó la atención, no sé si puedo decir. A ver, diga, opine. Por ejemplo, lo que más me impactó, por ejemplo, fue sobre las comunidades, ¿no? Lo que estábamos hablando de todas las clases, es que ¿cómo sería? Ese modelo de economía se debería explotar, ¿no? Un poco más, ya que ellos ven el bien común y ven más que todo la parte comunitaria, que si mientras a ti te falta algo, yo te presto y yo sé que algún día me vas a retribuir. Entonces, esa política hace falta en la sociedad o en la política actual. Eso creo Ajá. yo. ¿Qué sería? Más bien eso, ¿qué sería? Como lo que tú dices, como una reciprocidad, más bien es esa, lo que los antropólogos llaman el don, es decir, el estudio del don. Por ejemplo, Philippe Descola, un antropólogo francés que estudió mucho está aquí en las poblaciones indígenas nuestras, estudió eso del don. Hay otros también que han estudiado eso, pero es este tema de la reciprocidad. Eso implica la ayuda que digamos que tú estarías diciendo. Ya, profe. A ver, Geriel Vega, Eh, sí está. A ver, ¿qué piensa usted? o sea, lo que me dijo, o sea, lo que dijo de que las personas, o sea, normalmente lo que hacen es vivir el día pagando las cuentas, que, que todos, o sea, bueno, la mayoría de personas vive así en el país, pagando los préstamos que hicieron para sus empresas o para el carro o para los estudios, para la casa. Y si sigue así, nunca, o sea, las personas no van a llegar a poder progresar o sobresalir debido a que, pues, o sea, se acostumbran a ese estilo de vida. Mm, ya. Cristian, ¿qué dice Cristian? Yo opino lo mismo, profe. Como usted ¿Qué cosa? mencionaba, que como que vivimos atados a las deudas que tenemos, que adquirimos y trabajamos prácticamente para eso. Y no, y, y como comentó mi compañero, vivimos con esa preocupación. Y la idea de lo que nos hablaba del desarrollo comunitario es como construir una mejora en comunidades para de esta manera como, como lograr un proceso buscando el bien común. Ujú. Mira, sobre lo que tú dices, el trabajo que hace un trabajador. Mira, ahí no hay salida, no hay crecimiento de esa persona y no tiene futuro tampoco. A no ser, digamos, que sea un trabajador que es, por ejemplo, administrador de una gran empresa, como de hecho hay, que son más bien burocracias menores, es decir, mini burocracias, pero son personas que están ligadas pues a las grandes empresas, que no son empresarios, sino que son parte de la burocracia. Pero el conjunto mayor de la población es el trabajador. Entonces, mira el trabajador con lo que gana o con lo que vende su fuerza de trabajo, pues sencillamente no puede obtener mayor riqueza, porque solo vive trabajando toda la vida para subsistir, para sobrevivencia. Además, a eso hay que sumar que en esa forma del trabajo hay un trabajo que se llama alienado, porque el trabajo es alienado en el sentido de que hay un extrañamiento del trabajo. Extrañamiento es la enajenación. La enajenación tiene que ver con la venta del trabajo. Es decir, vendes tu cuerpo, porque vendes todo tu cuerpo
a alguien y que es a través del trabajo. Es decir, vendes tu trabajo, pero es el cuerpo. Es decir, no es solo el brazo ni los pies, sino eres todo tú o todo yo. Entonces hay un apartamiento, como decimos, de uno mismo, un rompimiento con uno, porque aunque no lo quieras hacer, tienes que hacerlo, en vista de que si no trabajas, sencillamente no vives, no sobrevives. De ahí que estás condicionado a tu trabajo, incluso hacerlo de manera callada o incluso vendiéndote al mejor postor o también sin decir nada, calladamente, porque el rato que hablas, pues te sacan del trabajo, te botan del trabajo y te quedas sin trabajo. Y el quedarte sin trabajo significa que se te acabó la sobrevivencia, es decir, no tienes para sobrevivir. Mira, esa es la condición del trabajador actual. Es decir, estoy hablando del trabajo dependiente, quien depende de un trabajo, de una empresa. Y si tienes familia, súmale, imagínate las circunstancias. Si tienes familia es peor, porque entonces por la familia te toca trabajar de ese modo, ¿sí? Es lo mismo que la prostitución. Mira, la prostitución es una mercancía finalmente, es decir, una mujer que se prostituye para obtener dinero, básicamente se volvió un objeto sexual, un objeto de compra y venta. Vende su cuerpo, ¿ves? Por lo tanto, esa persona ya no es persona, sino que es un objeto. Y eso se llama una alienación, ¿sí? Es una trabajadora. Por ejemplo, ahora las mujeres que trabajan pues en ese ámbito dicen, nosotros reivindicamos el derecho al trabajo sexual. Tenemos un derecho, ¿ves? Incluso desfilan. Por ejemplo, yo me acuerdo en el mes de octubre del año anterior, incluso hasta tomé por ahí una foto de cómo en las calles allá más allá de San Blas estaban desfilando todo un conjunto de mujeres, y ellas defendían su derecho a trabajar sexualmente, ¿ves? El derecho, decían, a trabajar de ese modo. Sin embargo, es decir, haciendo un análisis mucho más profundo, es decir, hay una venta del cuerpo, una venta de esa forma de trabajo. Y uno dice, pero ¿qué trabajo es ese? ¿Ves? También, porque necesitan vivir, necesitan comer, vestirse. Y muchas de las mujeres también tienen hijos. Entonces necesitan educar a sus hijos, darles lo mejor también. Y así por el estilo. Entonces, mira, sin embargo, regresamos al punto del trabajador. O sea, esa es la condición del trabajador. Es decir, no estoy hablando del trabajador que le pagan bien y que está ligado a una empresa porque es administrador o un jefe, digamos, de alto rango. No estoy hablando de esos. No estoy hablando tampoco del trabajador, por ejemplo, como los ministros que están ligados al gobierno, porque estos también son burócratas. ¿Sí? El político que está ahí, no. Estoy hablando del trabajador común y corriente, del trabajador que se raja todos los días, ¿ves? Y vive en su propio terreno, es decir, no evoluciona. Entonces, mire, el trabajo ahí ya no es lo que entendemos en la filosofía como el trabajo que realiza el ser humano, donde tú sientes que el trabajo te hace, que te hace feliz, que eres feliz trabajando y bueno, y le pones todo el esfuerzo para trabajar. Por eso es que el trabajador en condiciones de asalariado, pues mira, él solo trabaja para cumplir con su tiempo y se acabó. No trabaja para más. Y si no ve, mira lo que pasan con los que trabajan en el Estado. Trabajan ahí no porque en verdad están motivados porque los realizan, no, sencillamente es por el sueldo. Y así nos pasa también en la vida privada de las empresas. El trabajador no trabaja porque tiene motivación para trabajar por sí mismo, no. Trabaja solo porque, bueno, tiene que ganarse el sueldo y que le paguen al final del mes. Y de ahí que el empresario tiene que inventar modos también
dice, ajá, a ver, vamos a crearte, qué sé yo, un incentivo y crea los incentivos. Entonces, claro, el incentivo es económico, pues. Entonces ahí sí, la gente, dice, bueno, ahora sí voy a trabajar porque hay el incentivo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces entra en juego ya el fetiche que decíamos antes. Bueno, entonces mira, esa es la condición del trabajador. Por eso mismo es un problema social y es un problema económico también y es un problema de la cultura en la cual estamos viviendo. Y que ese es el que hay que zafarse, ¿sí? Hay que zafarnos de ahí porque, repito, es una esclavitud esa. Entonces, y el esclavo, pues el esclavo no tiene libertad. No hay libertad ahí. En el esclavo no ha habido nunca. El esclavo tendrá una cierta libertad hacia adentro de él mismo, a nivel de su conciencia, probablemente. Pero ni siquiera eso, verás. Porque yo digo, a ver, hay un cuento que alguna vez había leído que este, a un elefante lo amarraron en un corral y luego en una picota. Bueno, y ahí lo tuvieron mucho tiempo. Después de un cierto tiempo, el dueño fue a soltarlo, le quitó el corral, quiso soltarlo y el elefante ya no quiso irse nunca más. Se acostumbró ahí al sitio, se habituó y no se movió más. O sea, así somos también los seres humanos, porque también somos animales, solo que somos animales racionales. Entonces el ser humano se acostumbra, se habitúa también a sus condiciones y cree que esa es su libertad. Entonces, mira, la libertad, aunque decimos que hay internamente, es decir, es interior, sin embargo, también hay el hábito que te condiciona. Si nosotros pensamos que así como estamos bien, ¿ves? Aunque estemos mal, como nos pasa a los ecuatorianos. Estamos mal, pero la gente sigue pensando que está bien. O sea, estamos locos. Y de remate, además, yo diría. Porque pensamos que estamos bien como estamos. ¿Sí? Entonces, mire, ahí hay un problema de libertad. O sea, ¿cuál libertad? Estamos condicionados a vivir de un modo así. Entonces, digo eso porque el reto, el desafío de crear esto que les he estado poniendo a ustedes en esta clase es grande. Es decir, hacia dónde nos orientamos, hacia dónde nos dirigimos, qué queremos después de esta pandemia, hacia dónde nos orientamos. Porque la vida no puede seguir como ha sido. Bueno, ¿qué más? Alex, ¿qué dice Alex? ¿Qué tal, profe? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pues sí me pareció muy interesante esto de estos desarrollos comunitarios locales, porque ayudan mucho a que las comunidades se asocien, tengan más interacción entre ellas y porque en una comunidad, al momento que empieza a interactuar la gente, empiezan a compartir ideas, cosas, es cuando conocen más, empiezan a razonar, se reúnen y les vuelve más bien inclusivas. Entonces, creo yo que para que una comunidad que esté en auge, o sea, que esté creciendo, debería integrarse más, ser más solidarios entre ellos, ayudarse y tratar de salir adelante entre ellos mismos, como vimos el video este del Señor de los Quesos. Allá, el Proyecto Bolívar. Sí, ese profe. Ya. Sí, sí, me pareció muy chévere esto. Mira, Eso, aquí mismo estamos en una comunidad. Nosotros somos una comunidad en una clase. ¿Ves? Por ejemplo, a mí se me ocurre, bueno, ¿y qué vamos a producir? A ver, nosotros, ¿qué estamos pensando para producir? ¿Cuál va a ser la producción que vamos a generar? Bueno, producir significa, es una cosa muy amplia, que pasa por la producción de conocimiento, por la producción científica, por la producción, qué sé yo, de objetos, materiales para vender, producción cultural. Es decir, la idea esta de producción es muy amplia. Entonces tiene muchas cosas que se pueden decir sobre la producción. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y nosotros qué vamos a producir?
estamos en una comunidad que es la clase. ¿Ves? ¿Cuál va a ser el camino que tomamos también nosotros como personas para producir para nosotros mismos? Pues? Claro, profe, lo que nosotros produciríamos es hacia las sociedades, o sea, estamos apoyando a la sociedad misma nosotros para siendo personas líderes que busquen mejorar esta sociedad misma también. Eso, Ujú, sí. claro. Caterine, ¿qué dice Caterine? Bueno, profe, o sea, yo pienso que el desarrollo comunitario es muy importante porque en respuesta de las necesidades de la demanda social se ponen en marcha la comunidad para participar en sí y que entre ellas se active el desarrollo y una visión entre ellas. Por ejemplo, fijándose objetivos para alcanzar, por ejemplo, lo que es la inclusión del desarrollo económico, social, cultural, donde sean capaces de entre ellas, al unirse, llegar a un mismo objetivo y que apoyándose puedan generar mayor ingreso para las comunidades, que eso es lo importante, que es lo que se busca el desarrollo local y el desarrollo comunal. Ujú. Señor Joan Montes de Oca, es que hay algunos que no están en clase, ya antes ya Profe, buenas tomé. noches. No, ¿Cómo profe, yo está, ya Juan? estoy. Ah, sí está. A ver, ¿qué dice usted? A ver. A ver, sobre lo del desarrollo comunitario, profe, yo creo que sería como que algo muy interesante a tomar en cuenta porque hablando de este momento, de que como estamos viviendo, el capitalismo como que nos impulsa a ser como que muy individualistas y de hecho eso es lo que motiva más a las personas del individualismo. Entonces, el desarrollo, o sea, es, es como una, no sé cómo decirlo, como una propuesta como que sería muy a tomar en cuenta para romper esta forma de vivir de las personas, ¿no? Que es bien individualista y para, o sea, como para pensar un poco más en un bien, no sé, como que más común entre todas las personas, buscar eh, un desarrollo que sea más integral para todas las personas y no solo para ciertos sectores. Oh. Por ejemplo, yo te pregunto, a partir de lo que dices, ¿y si nosotros tomamos las riendas del país, qué pasaría? Nosotros como tú, como Juan Andrés, pero como Joan, quiere decir, como Juan Andrés, como Kevin, como Olger, tomamos las riendas de este país. ¿Qué crees que podría pasar? Profe, por un lado yo creo que sí existiría como que anarquía, porque, claro, o sea, de una cosa es decir que eh, las personas, nosotros podemos cambiar la forma en la que se maneja el país y todo eso, pero del hecho o sea, del dicho al hecho, sí hay algo enorme, entonces no sé, no sabría qué iba a pasar, pero yo creo que sí existiría como que anarquía, porque claro, una cosa es decir, desde hablar, yo creo que desde donde no se tiene poder, o sea, un, desde un puesto donde no se tiene poder, y otra cosa es hablar, o sea, o tratar de actuar cuando uno ya tiene el poder, o sea, yo creo que eso es lo que le ha pasado a muchas personas, de hecho que tenían buenas intenciones y que cuando llega al poder sienten el poder y como que se corrompen. Entonces, imagínense si cada uno puede, cada uno de los que estamos aquí, solo hablando de los del curso, cada uno de nosotros tendría esa oportunidad como de tomar decisiones por el país y todo sería como que yo creo que sí existiría
incluso ahí como que esa corrupción de que, o sea, de que el poder yo creo que en algunos casos corrompe. Entonces no sabría qué decir, pero yo creo que sí existiría una anarquía. Claro, es que tú estás hablando ya del poder político, o sea, del poder como lo conocemos del Estado, de la burocracia del Estado. No, yo no tanto no me refiero a eso, sino la pregunta más está en el sentido, digamos, nosotros como parte de la sociedad, como seres humanos que vivimos en la sociedad y formamos parte de este mundo, si nosotros somos los que tomamos las riendas, no me refiero al político, porque si fuera el político, pues ya sabemos la acción del político. Por ejemplo, cuando un señor, Abdalá Bucaram, toma las riendas del país, mira lo que ha pasado. O cuando el señor Lenín Moreno, presidente ahora del Ecuador, toma las riendas del país, mira lo que pasa. No me refiero a eso, sino me refiero, como estamos hablando de la comunidad, es decir, es nosotros como parte de la sociedad, de comunidades que formamos parte, a eso me refiero si tomamos las riendas nosotros, no en términos de la política, porque ahí sí, claro, ahí estamos fritos, ¿sí? Ahí sí llegas al nivel de la corrupción y además porque entran en juego, siempre está en juego el dinero ahí, es decir, grandes intereses económicos, financieros y de empresas. Señor Luis Fernando Rodríguez, ¿qué dice? Profe, yo opino casi como mis compañeros que para el desarrollo de la comunidad se necesita la integración que usted nos estuvo diciendo, porque por medio de la comunicación puede existir distorsión del entendimiento y por eso necesitamos estar en comunidad, hablar entre todos para que se entienda lo que se quiso decir y así poder llegar al objetivo que se desea. Ujú. Muy bien, jóvenes. Vamos a ir terminando entonces la clase. Espero que lo que hemos reflexionado pues, nos ayude a clarificar mejor nuestras ideas y la intención siempre es eh, para la vida. O sea, nosotros necesitamos aprender para vivir, eh, porque tenemos pues todavía un largo tiempo hacia adelante en vista de que son generaciones jóvenes. Entonces les tocará vivir 80, 100 años, 120 años. Entonces, mira, hay un largo tiempo ahí. Sí. Entonces, hay que planificar eso. Hay que pensar hacia adelante qué es lo que queremos finalmente. Imaginar eso. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Ya tengo sus calificaciones de las tareas de ahora, pero no he podido todavía subirles a su aula virtual. Esta próxima semana creo que ya les subo para que sepan las notas. A excepción del grupo que dije, a ver si me mandan la tarea, Profe, porque están con uno una sobre consulta le 15. quería hacer. A ver, ¿qué dice? A ver, se quedó Kevin. Profe, es que el Ah, internet está medio malo. Eso ya. le decía, nosotros entendimos que era hacer o sea, como un proyecto o cómo se aplicaría en la comunidad. No, no. Por eso quisimos, Está detallada la tarea ahí en el aula virtual, en la tarea 2. Ahí están los profe, críticos. le podemos, no sé, enviar un corregido. Por eso estoy avisándoles, porque ya están Eh, con 1/15. Es decir, es que no sirve, porque no ya, es profe. la tarea que les había pedido a ustedes. ¿Hasta cuándo le podríamos subir o hasta qué fecha es la máxima? O sea, A ver, estamos hoy viernes. Yo creo que hasta el martes, miércoles puede ser, porque supongo que como son grupos, ya claro, deben tener por ahí. Es que yo no sé cómo que 5 o 4 personas se equivoquen. es que No, nosotros es pensamos que que lo entendimos así, profe, y teníamos que hacer más o menos en base a eso. Y nosotros nos basamos a cómo le entendimos y hicimos así todos. Bueno, listo. Ajá. Ya, entonces me mandan a, ¿cómo se llama?
al correo correo. electrónico me manda. Ya, profe. Sí, Muchas listo. gracias, profe. Bueno, Gracias, chao profe. jóvenes, nos vemos. Profe, A ver, ¿y dígame. ¿y solo es de solo este deber tenemos o calificado el otro también? No, el primero ya está calificado, están las notas también, eso. Revisen ahí en el aula virtual. No me salen notas, me sale que tengo ya 50 pasado, aprobado, 70 ya tengo. Profe, creo que le tiene bloqueado al señor Villamar porque no le aparece ni una nota. No, así está. De milagro le dejaron entrar hoy a la clase. Bueno, listo. Nos vemos. Muy Les mal. vaya bien. Gracias, profe, que Chao, pase hasta bien. luego. Gracias. Buen fin de semana, no se Gracias. desmande, dejará